Hola amigos, bienvenidos a un video más, continuando con el tema del desarrollo y trazado de láminas. Estamos con el tema de las reducciones y hoy vamos a ver cómo calcular el desarrollo para un cono truncado. Cono truncado pues es un cono normal en donde en la parte superior pues tiene un corte en diagonal, que en este caso para este requerimiento nos dicen que es de 20 grados. Nos dan las dos alturas, ¿cierto? Esta de aquí a acá, que es de 488.2, y la menor acá, que es de 348. Nos dicen que va a tener una base de 150, que en la parte de arriba, desde el punto de corte de la diagonal, es de 390. Ojo que no nos están indicando que es el diámetro mayor, sino que es el punto de corte, ¿cierto? Midiéndolo recto o paralelo a la base, nos dicen que es de 390. Nos dice que tiene un ángulo de conosidad de 74 grados exteriormente, lo que indica que obviamente este ángulo acá también es de 74 y que el ángulo del cono para calcular el desarrollo pues es de 32 grados, ¿cierto? Que es lo que le falta a la sumatoria de estos dos ángulos pues para llegar a los 180. Y también nos piden que se realice en una platina o lámina de 3/8. Entonces, amigos, como comúnmente hacemos para el cálculo de un cono, que lo invito a que se vean ese otro video si no se lo han visto, tenemos que, en este primer caso, pues para hacerle el desarrollo necesitamos saber el diámetro mayor. Tenemos el diámetro menor, pero no tenemos el diámetro mayor. Entonces, para poder calcular el diámetro mayor, vamos a hacer lo siguiente. Y aquí, si yo prolongo una línea perpendicular a esta y la elevo hasta que se corte con la de acá, se me va a formar un triángulo rectángulo. Ahí se logra ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? En este triángulo rectángulo tengo este grado de acá, que como la conocidad es de 32, significa que el ángulo es de 16 grados, ¿cierto? Es la mitad. Y tengo el cateto adyacente, que es 488.2. ¿Qué necesito hallar? El cateto opuesto, ya que este triángulo que se forma aquí es exactamente igual al triángulo que se nos va a formar acá. Y la sumatoria de los dos catetos, porque obviamente se repite estos dos triángulos, la sumatoria de los dos catetos opuestos más los 150 nos va a dar finalmente el diámetro mayor para este cono. Entonces, si nos basamos en las formulitas, ¿cierto? Necesitamos hallar el cateto opuesto y tenemos el adyacente y el ángulo, pues nos vamos con la tangente. Necesitamos hallar el opuesto, entonces el opuesto a pasar para acá, pues la tangente alfa va a multiplicar el adyacente. Entonces 488.2 por la tangente 16 nos va a decir que el cateto opuesto es de 140. Este mismo triangulito aquí, el triángulo que se nos forma acá. Que tenemos el cateto adyacente y el ángulo y nos dice que es de 140. Y como acá también se repite lo mismo, entonces sería 140 y 140 más los 150 nos dice que el diámetro mayor para este cono es de 430. Entonces, ya teniendo esa información, entonces así ya podemos calcular los dos radios, ¿cierto? Sabe que en un cono, para calcular los radios, pues prolongamos estas líneas hasta el punto que se corten las dos. Desde el punto de origen hasta acá vendría siendo el radio mayor, y desde el punto de origen hasta aquí el radio menor, que vendría siendo este dibujito que tenemos acá, ¿sí? Aquí vemos el punto de partida, es decir que de aquí hasta acá vamos a tener el radio mayor y de aquí hasta acá vamos a tener el radio menor. Para calcular los dos radios, pues ya teniendo el diámetro mayor, pues simplemente utilizamos los catetos opuestos y calculamos las hipotenusas, que van a ser nuestros radios. Como es un cono que se va a hacer rolado a partir de una lámina, de una placa, siempre, como se los he repetido en los demás videos, hay que calcularlo con el diámetro neutro. Entonces, 430, que es el diámetro de acá, le restamos el espesor de la placa para hallar el diámetro neutro, nos va a dar que es de 421. Y lo mismo para el de abajo, 150, le restamos el espesor de la placa, nos va a quedar que es de 141 el diámetro neutro, ¿cierto? Entonces, con base a estos diámetros neutros, entonces sí calculamos. Ya sabemos que el cateto de acá es la mitad de esto, que en este caso es 210.5,
y la mitad de este es 70.5. Teniendo los dos catetos, podemos calcular la hipotenusa. Para calcular la hipotenusa, pues utilizamos la función del seno, ¿cierto? Tenemos la hipotenusa, que la que necesitamos allá, a pasarla para acá, pues el seno de alfa va a dividir el opuesto. Entonces 210.5, que es la medida de aquí, al dividirla por el seno de 16, que es la mitad de 32, que es apenas este triangulito que se nos forma aquí, nos va a decir que el radio mayor es de 763.5. Y 70.5 dividido el seno de 16, perdón, nos va a dar que el radio menor es de 255.7. Ya nos toca calcular simplemente el ángulo, que es el ángulo del desarrollo, que necesitamos saber cuando ya empecemos a trazar en la placa cuánto es que se va a llevar para fabricar este cono. Hay una formulita que es esta que tengo aquí, que nuevamente le invito a que se vean ese video donde la explico ya en detalle. Nos dice que el ángulo para la conosidad de un cono, pues nos dice, para el desarrollo, perdón, de un cono, nos dice que es 360 dividido entre paréntesis el radio mayor por 2 sobre el diámetro neutro. Es decir, que aquí utilizamos los dos diámetros, ¿cierto? Inicialmente calculamos el radio, pero necesitamos saber el diámetro. Entonces 763.5 por 2 para saber el diámetro, que nos dice que es 1527 sobre 421, que es el diámetro neutro mayor, ¿cierto? Como utilizamos el radio mayor, lo relacionamos con el diámetro neutro mayor. Y si hacemos una calculadora nos va a decir que es 99.2 grados. Entonces 99.2 grados es el ángulo para el desarrollo de este cono. Entonces ya una vez teniendo esa información, entonces ya ahí sí nos toca ya proceder al cálculo de este corte en diagonal, que es de 20 grados según nos lo pide el requerimiento, ¿cierto? Entonces para hacer este corte en diagonal hay que dividir, así como tengo yo acá una semicircunferencia que es la parte superior, hago cuenta que estuviéramos viendo desde arriba, pero apenas se dibuja la mitad. Vamos a dividir el diámetro mayor de este cono en varias partes, obviamente exacta. En este caso yo lo dividí en 12 partes iguales, lo que nos indica que va a quedar cada división de 30 grados. Y luego si yo tomo esas divisiones y las prolongo en línea paralela al centro del cono, se me van a cortar en cada uno de los puntos de esta diagonal. En esos puntos de la diagonal, ya trasladándolo en línea recta paralela al eje central, se me van a cortar en estos otros puntos de acá, de esta línea del cono. Entonces nos van a formar, digamos que varios puntos de corte que van a ser las medidas que tenemos que calcular para poder ahí sí calcular finalmente esta diagonal. En esta primera de aquí vamos a tener la medida número 1, que es la distancia que va a haber de aquí hasta acá, ¿cierto? En el segundo corte, que es este que viene aquí, al cortar aquí y baja acá, nos va a formar la línea, la segunda medida, que es la que tenemos aquí. Luego al bajar este y proyectarlo acá, se nos va a formar la 3, la cuarta, la quinta, la sexta y finalmente la séptima, que es toda la medida completa, que es decir, el radio mayor, que ya lo tenemos, que es 763.5. Entonces para calcular estas distancias de aquí, si se fijan, partiendo desde el centro se nos van a formar triángulos rectángulos, ¿cierto? En cada uno de esos puntos se nos van a formar triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular inicialmente las diferencias que hay de cada uno de estos puntos con respecto a la partida de acá. Es decir, que toda esta distancia de aquí a acá, desde el centro hasta acá, hasta donde parte, se le van a restar cada una de estas diferencias y así vamos a tener cada uno de los catetos adyacentes de cada uno de estos triángulos rectángulos, ¿sí? Aquí vamos a tener un cateto adyacente para cada uno de estos triángulos, ¿cierto? Entonces, para poder calcular eso tenemos que desarrollar primero este triángulo que se nos forma aquí, ¿cierto? Para poder saber cada una de estas alturas, de estas alturitas de aquí, la distancia que hay de aquí a acá, de aquí a acá, y de aquí a acá, y de aquí a aquí, este pedacito de aquí. Para así restársela a toda esta distancia de aquí a acá.
¿Cuál viene siendo esa distancia? Este viene siendo el cateto adyacente de todo el triángulo principal, ¿cierto? Ya sabemos que aquí tenemos la mitad de 421, que es 210.5, y tenemos el ángulo. Necesitamos calcular el cateto adyacente. Para calcular el cateto adyacente de todo este triángulo, pues nos vamos con la tangente. Necesitamos calcular el adyacente va a pasar para acá, la tangente alfa va a dividir el opuesto. Entonces 210.5, que es el opuesto, dividido la tangente de 16, nos va a dar que todo este cateto adyacente del triángulo principal, del mayor, es de 734. Entonces a estos 734 es el que le vamos a restar cada una de estas diferencias. Para hallar el cateto adyacente de cada uno de estos puntos, y finalmente con el cateto adyacente y teniendo el ángulo que es de 16, vamos a calcular la hipotenusa de cada uno de esos triángulos, que la hipotenusa de cada uno de esos triángulos va a ser nuestra medida de cada uno de estos puntos, que es la que vamos a trasladar finalmente en el desarrollo. Entonces, para poder iniciar y calcular estas distancias de aquí, tenemos que primero saber las distancias que hay en esta línea de acá. Sí, la distancia que hay de cada una de estas distancias. Haz en cuenta el mismo procedimiento que hacemos para calcular la virola de un codo, la misma jugada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer cogiendo el círculo, ¿cierto? Como se dividió en 12 partes, tenemos que cada división es de 30 grados. Entonces nos van a formar estos triángulos rectángulos, ¿sí? Vamos a formar este primer triángulo rectángulo de 30 grados y este otro triángulo rectángulo acá de 60 grados. ¿Qué tenemos que calcular? Los catetos adyacentes de cada uno de estos triángulos, que después pues se los vamos a restar al radio, ¿cierto?, de la circunferencia. En esta primera secuencia se restan y ya de la mitad para acá se empiezan a sumar, para así ya saber la distancia de cada uno de estos catetos adyacentes de cada uno de estos triángulos, porque estas divisiones de aquí, estas distancias de aquí, también se nos van a formar triángulos rectángulos. ¿Sí? Aquí se puede ver, aquí se nos forma un triángulo rectángulo, para esta se nos va a formar este otro triángulo rectángulo, nos vamos a tener sus catetos adyacentes. Entonces necesitamos saber, son los opuestos, que son los que finalmente vamos a restarle a este para hallar los catetos adyacentes de estos otros triángulos de acá. Es una secuencia, amigos. Entonces, y aquí tenemos también los grados, ya sabemos que es 20 grados de inclinación, entonces ya ahí tenemos otro triángulo. Entonces, iniciemos con los de acá de la circunferencia. Entonces tenemos este primero de 30 grados, que tengo aquí. Tenemos la hipotenusa, que sabemos que es el radio del diámetro neutro, que es 210.5. Necesitamos hallar el cateto adyacente. Necesitamos hallar el cateto adyacente, porque vamos a utilizar la función de la tangente. Entonces simplemente el opuesto dividido por la tangente de alfa, y nos va a dar que 182.3. En el de acá, 210.5 dividido por la tangente de 60 nos va a dar que tiene un cateto adyacente de 105 puntos. Entonces ya con estas dos medidas, amigos, ya podemos empezar ahí sí a desarrollar este triángulo de acá. Este triángulo de acá, yo lo he dibujado acá ya más grandecito, ¿sí? Es el mismo que se ve ahí, pero ya más grande, donde tenemos cada una de las distancias que tenemos que hallar, ¿cierto? Yo las he numerado, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, ¿cierto? Y tenemos el ángulo que tiene 20 grados de este triángulo. Entonces, para hallar esta primera distancia de aquí a acá, la línea cuarta es la del centro, ¿cierto? Esta que vemos aquí. Entonces, para hallar la diferencia de aquí a acá, que es la primera línea, lo que hacemos es que al cateto adyacente de los 30 grados, es decir, los 182.3, se los vamos a restar al radio, que es de 210.5. La diferencia es la que vamos a necesitar. En este caso nos dio que es 28.2, es decir, la distancia de aquí a acá. Para el segundo también hacemos lo mismo. Ya no utilizamos la de 30 grados, sino la de 60, ¿cierto? Entonces 105.2, que fue la que nos dio en la 60, se la restamos a los 210.5, que es el radio. La diferencia nos dio que es 105.2, obviamente, es exactamente la mitad. Es la distancia de aquí a acá. Ya la distancia de aquí a acá ya la tenemos, sabemos que es la mitad, entonces 210.5. Y ya la distancia del que sigue de aquí para acá, lo que hacemos es lo contrario. Al principio se restaron y ahora se suman. Entonces, para hallar la distancia de aquí hasta el punto de acá, entonces lo que nos dio del cateto adyacente del ángulo de 60, está aquí 105.2, se le suma al radio. Y al sumarse al radio, pues nos dio que es 315.7. Y finalmente, para hallar el último, este de aquí,
también se suma lo que nos dio el cateto adyacente de los 30 grados, y este mismo de acá se repite acá, es exactamente igual. Entonces 182.3 se le suma ya al radio de 210.5 y nos va a dar que es 392.8. Entonces ya teniendo esas distancias, pues ahí sí ya podemos calcular estas otras distancias acá, que son los catetos opuestos. Y como estamos trabajando con los catetos adyacentes, pues utilizamos nuevamente la función de tangente. Necesitamos hallar los opuestos, ¿cierto? El opuesto pasar para acá, la tangente de alfa va a multiplicar el adyacente. Entonces 28.2 multiplicado por la tangente de 20 nos va a dar que este cateto opuesto aquí es de 10.2. Para el de 105 nos dio que es 38.2. Para el de 210 nos dio que es 76.6. Para el de 315 nos dio que es 115. Y para el último de 143, es decir, los catetos opuestos con estos triángulos, es decir, estas distancias de aquí a acá. Entonces estas distancias de aquí a acá, ¿cierto?, son las que se las vamos a restar al cateto adyacente total del primer triángulo general, este 734, para hallar los catetos adyacentes de cada uno de estos triángulos que se nos forman en cada uno de estos puntos de corte. Entonces cada uno de estos triángulos que están aquí son estos que tengo acá. Para el número 2, lo que hacemos, el número 2 se relaciona con esta medida de acá, ¿cierto? Aquí la tengo, el 2. Entonces lo que hago es que a 734 le resto 143 y nos va a dar que es 591 de cateto adyacente. ¿Qué tengo que hallar aquí? La hipotenusa. La hipotenusa es la medida que vamos a necesitar para el desarrollo. Entonces, como tengo cateto adyacente, pues simplemente el cateto, cojo la función del coseno. Entonces 591 dividido el coseno 16 nos va a dar que tiene una hipotenusa de 615. Lo mismo hacemos para la medida 3. 734 se le resta 115, nos va a dar que tiene un cateto adyacente de 619, que dividido por el coseno de 16 nos va a dar que tiene una hipotenusa de 644. Lo mismo para el cuarto. Los 734 los resto por 76, se le restan los 76.6 y nos va a dar que tiene un cateto adyacente a ese triángulo de 657.4, que al dividirlo por el coseno de 16 nos va a dar que tiene una hipotenusa de 684. Y así hacemos con los demás triángulos, amigos. El de 38.2, que viene siendo, al restárselo con el 734, nos queda de 696. El otro nos queda de 723.8. Y finalmente pues el triángulo general, que es de 734, que es para la medida 7. Ya esa medida de la hipotenusa ya la tenemos porque ya la habíamos averiguado anteriormente. Y así hallamos las hipotenusas de los demás triángulos, dividiendo el coseno por el ángulo, ¿cierto? Nos va a dar cada una de las hipotenusas de esos triángulos. Ya estas medidas son las que vamos a trasladar en el desarrollo, que va a ser algo así. Para poder trazar cada una de estas divisiones, ya sabemos que esto lo dividimos en 12 partes y ya sabemos que en el cálculo inicial nos dio que el ángulo total para el desarrollo del cono fue de 99.2, perdón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esos 99.2 los vamos a dividir en 12 partes para saber las distancias con las cuales debemos calcular para dividir este primer radio de acá. Este radio que vemos aquí es el radio mayor, aquí está marcado, así tal cual lo trazamos en la lámina. Aquí trazamos el radio menor, ¿cierto? Aquí tenemos la apertura que nos dio que es 99.2 grados, y sobre este radio mayor es que vamos a trasladar las distancias. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esto? Ya al haber dividido los 99.2 en 12 partes, nos va a dar que cada angulito de esto, o sea, cada separación de esto es de 8.26 grados. Entonces, ya para trazarlo, utilizamos la fórmula que habíamos visto anteriormente para calcular, por ejemplo, para trazar bridas, que es esta misma que utilizamos para calcular puntos rectos, las distancias rectas en una circunferencia, dado en dos puntos, conociendo obviamente su grado de apertura. Entonces dice que es el diámetro por el seno de la mitad del ángulo. En este caso el diámetro, necesitamos el diámetro, aquí tenemos el radio, entonces el radio lo multiplicamos por 2, nos va a dar que es 1527 por el seno de 8.26 dividido 2. Vuelvo y recalco, la división es sobre el ángulo solamente. Eso nos va a dar que 110, es decir, que la distancia recta de cada uno de estos puntos es de 110. Entonces con un compás empezamos a trasladar esos 110 sobre esta línea que trazamos aquí. Y ahí sí, con una regla pues unimos al punto de inicio del trazo cada uno de esos puntos y nos van a salir estas líneas.
Sobre estas líneas vamos a empezar a trasladar todas estas medidas que calculamos acá de los triángulos. Trasladamos la 1 no la calculamos porque esa obviamente sale de acá. O sea, aquí parte la 1, ¿cierto? Esta 1 que tenemos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular esta distancia de aquí a acá y luego se le suma al radio menor. En este caso aquí, para calcular esta, pues se nos forma este triángulo rectángulo, el que tenemos aquí. Ya sabemos que este ángulo acá es de 74 grados. Tenemos su cateto adyacente, que es de 348. Y ya simplemente, su cateto opuesto, que es de 348 al ángulo. Entonces simplemente dividimos el cateto opuesto por el ángulo. En este caso, de 348 dividido por el seno de 74 nos va a dar que la hipotenusa de este triángulo es 362. Entonces simplemente sumamos esto con el radio menor y nos va a dar la primera medida, que es la que vamos a trasladar aquí. Y después pues trasladamos la segunda, que ya la tenemos, y así sucesivamente. Todos los triángulos, todas las hipotenusas de estos triángulos son las medidas que vamos a trasladar acá. Y ya simplemente con una línea curva unimos esos puntos de corte y ya ahí nos sale el desarrollo de un cono truncado. Para el próximo video que veamos de este mismo tema vamos a hacer el mismo desarrollo, pero va a ser un cono truncado, pero ya de caras cilíndricas. En este caso este cono truncado nos va a dar esta cara de acá, una cara elíptica, pero vamos a calcular otro donde nos va a dar las dos caras van a ser cilíndricas, también con este mismo sistema. Entonces nada amigos, espero que les sirva mucho estos videos y estaremos pendientes para un próximo video.